Bueno, pensar, aprendizaje, esfuerzo, son una forma, digamos, en la que podemos pensar una experiencia quizás más positiva, digamos, y después está la otra forma, ¿no? En la que se hace tedioso el tener significado, ¿no? Así la situación de examen, ¿no? Pero que justamente por algo estamos todos acá. Es claramente lo que nos convoca. Uh-huh. Entonces, bueno, en base a esto, ahí voy a dejar de compartir, en base a esto queríamos también compartir un poco algunas herramientas, primero un panorama de qué pasa y por qué nos pasa, y después ofrecer herramientas, algunos tips, respuestas un poco a todo esto. Obviamente, como les decíamos, quizás no en tanta profundidad como si lo hacemos paulatinamente y gradualmente en el taller, pero sí, bueno, hacer una primera aproximación. Sí, y también mostrar de que eso que nos pasa y todo lo que nos pasa no queda colgado en el aire. Claramente que produce un efecto en nuestra posibilidad de realizar el proceso de aprendizaje que estamos teniendo con eso que estamos estudiando. Entonces, o a algunos los bloquea, a otros la ansiedad les juega en falso, a otros el mal dormir, a otros el pasar mucho tiempo tratando de leer y estudiar y depositando demasiada energía ahí y quizás alimentándose con lo justo, con lo poco, para sobrevivir en esos días, y también juega en contra. Entonces es un poco lo que hacemos en el taller, es explayarnos en profundidad en cada uno de estos temas y ver cómo eso se relaciona y de qué manera se conecta con nuestra memoria, con nuestro aprendizaje, con nuestra concentración, con nuestra atención. Entonces, es como una base muy importante, justamente lo que va a decir Eve ahora con el iceberg, es como una base muy importante reconocer todas esas emociones y todas esas sensaciones que aparecen, o físicas, o bueno, emocionales, en el momento en que estamos por rendir. Y que justamente lo que tratamos de dejar el mensaje continuamente es que estas se trabajan no en el momento previo a rendir un examen o los 15 días antes de rendir un examen, sino que es un compromiso diario para poder llegar a la situación del momento de estudio, ya llegar con un montón de herramientas para autogestionarnos y autogestionar el aprendizaje. Totalmente. Bueno, ¿arranco yo, 9? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿De qué manera, ¿no? Nosotras pensamos las herramientas que queremos brindarles en estos talleres? Y la idea es pensarlo de manera compleja, ¿sí? Cuando pensamos en ansiedad frente a los exámenes, como les decía Eliana, la cuestión es que no es lo mismo para una persona que para la otra, aunque en la punta del iceberg sean parecidos. Podemos agarrar 5 o 10 personas que tengan ansiedad ante los exámenes y no necesariamente para todas va a ser exactamente lo mismo. Entonces, lo que les proponemos es entender la ansiedad, primero como ansiedad global, ¿sí? Entender que cuando hay ansiedad, hay inseguridad. La ansiedad tiene el mismo mecanismo que el miedo, solo que la diferencia es que es algo de lo que no tenemos control y algo imaginado. Digamos que la ansiedad es frente a la incertidumbre, el miedo es algo concreto. Entonces, ¿por qué podríamos tener ansiedad ante los exámenes? Bueno, por varias cuestiones. O sea, lo que está provocando esa inseguridad pueden ser cuestiones más externas, cuestiones más significativas, cuestiones más superficiales, cuestiones más profundas. Entonces, algunas de las cuestiones
que nombramos acá es apego a la nota, exigencias internas o externas, como pueden ser, como decía Eli, los tiempos o la cantidad de recursos, o a veces presiones directamente de otras personas que esperan algo de nosotros, cuestiones de autoestima o autoimagen, que esto es realmente muy importante, y tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a la idea en sí del estudio, de rendir, de expresarnos y en general, ¿no? En cuanto a nuestro desempeño, qué esperamos nosotros de nosotros mismos, de qué manera nos vemos, ¿sí? A veces un mal manejo de los recursos o sobrecarga, a veces es una cuestión de que realmente tenemos ansiedad porque sabemos que no pudimos dedicarles lo suficiente o no podemos dedicarlo lo suficiente porque estamos gestionando mal las presiones. Descuidos fisiológicos, que esto es muy común entre los estudiantes, como por ejemplo dormir mal o comer mal, ¿no? Cometemos una y otra vez los mismos errores, yo lo hice 50.000 veces como estudiante, y en realidad uno a veces no se da cuenta el riesgo en el que uno se pone por pasar toda la noche sin dormir, o vivir a galletitas, o bueno, o ni siquiera... Sí, un poco uno cree que, perdón, Mari, un poco uno cree que le gana el tiempo al estudio, porque si dejamos de hacer esas actividades que son parte de nuestra vida física, ¿no? Que hacen que nuestra mente y nuestro organismo en sí siga funcionando de manera natural, como que las minimizamos. Y en Total. realidad no tienen que estar hacia abajo, sino que tienen que estar en un sano equilibrio y mirarlos así, como un sano equilibrio, porque es lo que nos va a permitir sostener el tiempo de atención y concentración en el estudio. Y regular las emociones al respecto también, porque un Claro. cerebro cansado es un cerebro que no solo no puede administrar el tiempo, los recursos o dirigir el estudio, sino tampoco puede regular las emociones que se van generando al respecto, porque es normal que vayan apareciendo ansiedades medianas por no entender un concepto, o por leer por cuarta vez un párrafo que no estás entendiendo, o por no llegar con el tiempo. Es normal. Se trata de ir administrando las ansiedades, pero un cerebro cansado o malnutrido es un cerebro que no solo le cuesta más el aprendizaje, sino también le cuesta más la regulación interna. Rigidez frente a los cambios, esto tiene que ver ya con herramientas globales de manejo de la frustración, por ejemplo, falta de recursos internos o externos, una desmotivación o una mala administración de la motivación, trastornos mentales, traumas, etc. Entonces, lo que vemos es lo siguiente, un poco ordenando esta información. Cuando nos enfrentamos a un examen y al recorrido del estudio en sí, nos enfrentamos en primera medida con nuestro ser. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo a mí? ¿Qué imagen tengo de mí? ¿Me siento una persona capaz? ¿Me siento una persona inteligente? ¿Me siento una persona curiosa? ¿Cuáles son los dichos que yo tengo en mi cabeza sobre mí? ¿Qué me han dicho otros sobre mí? ¿Qué me dije a mí mismo durante mucho tiempo? O sea, la identidad que yo construí hace mucho la diferencia en la manera en la que me posiciono. Y esa identidad no es rígida. Es una identidad que se construye constantemente con los relatos. ¿Quién soy? Está dado en gran medida por quien creo ser. Repito, ¿quién soy? Está dado en gran medida por quien creo ser. Y el desempeño que yo voy a tener frente a este desafío u otros está muy relacionado a la construcción de identidad que yo hice. Voy a silenciar a Vane que... O Vane, vos, si te puedes decirle... Ahí estás. Gracias. Entonces, la idea es que aprendamos a darnos cuenta quiénes somos, cómo nos hablamos, cómo nos posicionamos frente a los desafíos que tenemos. Y por lo tanto,
hay un valor importantísimo que es el del autoconocimiento. Es entender qué posición yo tomo ante la vida. ¿Qué es lo que me importa de ese examen? ¿No? ¿Qué valor, por ejemplo, le doy al fracaso o a la frustración? Por ejemplo, a que me vaya mal. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que me vaya bien en el examen o aprender? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Terminar la carrera rápido o terminarla bien, a conciencia? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? O sea, parecer inteligente ante los demás o simplemente disfrutar el aprendizaje, no importa si parezco inteligente o no. Porque eso va a ser la diferencia en si pregunto, si no pregunto, si dedico más tiempo o no, si me presiono de una manera o no. ¿Con qué intenciones? Si tengo una posición activa ante lo que estoy enfrentando, el estudio o el examen, o tengo una posición pasiva. ¿Yo siento que me están evaluando? ¿O siento que yo estoy yendo a tomar lo que yo fui a buscar, que es aprendizaje? Y pensar, yo puedo pensar el examen como un momento donde se me juega el pescuezo, o puedo pensar el examen como un momento de integración. Y que si me va mal, no pasa nada porque quiere decir que tengo que trabajar alguna de las cuestiones, que puede ser una habilidad o puede ser el conocimiento en sí. Pero lo primero, entonces, que tenemos que ver es que nosotros estamos dirigiendo nuestra vida como un auto, estamos al volante y tenemos que saber qué tipo de conductores somos, cómo estimulamos nuestra motivación, cómo estimulamos nuestra curiosidad, qué hacemos con cada una de las señales internas que aparecen. Porque, por ejemplo, si yo tengo una sensación de autoeficacia positiva, es decir, yo confío en mí, cuando aparezca una ansiedad frente a no entender que nos pasa a todos, lo que voy a simplemente decir es, bueno, tengo que volverlo a leer hasta que lo entienda, o voy a buscar bibliografía alternativa, o busco otro momento en donde esté más despejada, no pasa nada. Una de las cuestiones, por ejemplo, que causan mucha ansiedad, suelen causar ansiedad para casi todos, y a veces no nos damos cuenta, es que el primer encuentro con una información nueva siempre va a generar ansiedad. Siempre, siempre, siempre. Para el que tiene ansiedad y para el que no. Y toda información requiere de un priming, como una foto primera, que es como una pincelada muy global, como un screening, una pincelada muy global de la información. Las personas que tienen autoeficacia positiva, que confían en sí mismas, ya lo saben esto, no esperan entender en la primera vuelta. Ahora, y entonces cuando no entienden, lo que asumen es que simplemente tienen que seguir practicando o entendiendo o releyendo o oyendo a la bibliografía alternativa o repreguntar y nada más. Es parte del proceso, está dentro de lo esperado. Ahora, para una persona que tiene una autoeficacia negativa, una autoimagen negativa o alto nivel de exigencia, se va a encontrar mucho más rápidamente con la frustración. Y la frustración, lo que le va a decir es, ¿ves que no entendés? ¿Ves que no podías? Y ahí la voz que se pone en primera instancia es esa. ¿Ves que no entendés? Y ya después no entendí un pepe más de lo que decía el texto, el profesor, o lo que estoy, o el primer tropiezo que tengo frente al examen. Esto es realmente muy importante y no podemos menospreciarlos. Una vez que entendemos desde qué lugar estamos posicionados y tenemos una posición activa y estamos al volante, ahí tenemos la posibilidad de decidir qué estrategias necesitamos. Y a la hora de tener una autoimagen y una sensación de autoeficacia positiva, sí, por supuesto que necesitamos herramientas y habilidades y conocimientos. Entonces necesitamos, ni hablar que el conocimiento en sí. Es muy difícil llegar a un examen sin ansiedad, a menos que te importe un pepino, si vos no sabés nada. Si no sabés, vas a tener ansiedad. Por supuesto que es importante saber. La cuestión que nunca terminamos de saber, a menos que tengamos un buen registro intuitivo de esto, es cuánto necesito saber. Y acá hay una dispersión muy grande. Y hay algo de la interpretación adecuada que hay que hacer con tranquilidad. ¿Cuánto necesito saber? Entonces hay alumnos que estudian un montonazo y parece que nunca les alcanza, y hay algunos que estudian 4 frases. Y puede haber amplio rango de resultados en relación a eso. No necesariamente le va mejor al que estudió más. Pero tenemos un poco las creencias, ya vamos a ver, de que cuanto más estudió, mejor me va. Y no siempre es así. Pero entonces, yo tengo que saber dirigir mi proceso de aprendizaje y dirigir la eficacia en el examen.
¿Qué habilidades necesito? Puede ser de redacción, puede ser de expresión, puede ser el buen uso de conceptualización y uso de información alternativa como metáforas, ejemplos o integraciones. Eso se aprende. Eli es especialista en eso. Entonces, la idea es ir con, necesitamos herramientas concretas a la hora de estudiar y a la hora de rendir, relacionadas con el contenido y relacionadas con la forma de acercarse al contenido. Pero también necesitamos herramientas de regulación interna. ¿Cómo manejamos la ansiedad? ¿Cómo la interpretamos? ¿Qué hacemos cuando nuestras señales fisiológicas? ¿Qué hago cuando se me seca la boca? ¿O tengo un nudo en la garganta? ¿O tengo una bola en el estómago? ¿O siento que no me puedo dormir? ¿O siento que estoy tan acelerada que no me puedo concentrar? ¿O siento que estoy estudiando y estoy pensando en el examen de la otra materia que es al día siguiente? ¿O qué es lo que hago cuando siento que no llego y estoy estudiando esta unidad pensando en las que vienen? ¿Qué hago frente a los manejos de la ansiedad en sí? Entonces, como verán, vamos a necesitar herramientas de regulación de la ansiedad, herramientas concretas, de manejo, habilidades de manejo interno, herramientas concretas, herramientas de manejo externo, que tienen que ver con cómo me acerco a la información, y la buena integración de ambas, que tiene que ver con mi posición tomada, ¿sí? Y mi posición ante los desafíos en general, inclusive los exámenes y el estudio. Y eso hay que integrarlo de manera armónica. No sirven completamente por separado, y sí todas son importantes de manera armónica, ¿sí? Esto es un poco la intención de este taller. Si hay cuestiones más profundas que pueden influir, como cuestiones más de tipo psicológica profunda, como, no sé, un trauma no resuelto, trastornos mentales. Si hay una persona que está atravesando una depresión severa, no se puede concentrar en el examen, y capaz una estrategia, por ejemplo, en contexto de psicoterapia, es no trabajar la ansiedad frente a los exámenes, sino aprender a parar la pelota y bajar la exigencia y la frustración, y decir, bueno, capaz hay que dejar un cuatrimestre o un año hasta que me recupero. Y eso también es parte de saber administrarse adecuadamente, ¿no? Hay momentos en donde... Eso también tiene que ver con las técnicas de estudio, claro, entre comillas, porque quiere decir que me puedo organizar teniendo en cuenta mi esencia, mi ser en ese momento, claro. mi carga de ansiedad, mi carga valorativa, de poder ceder ante una situación que se me está yendo de las manos y poder patearla para más adelante. Exacto. Entonces, también la rigidez o la flexibilidad influyen en el camino. ¿Sí? Eso tiene que ver también con herramientas psicológicas muy importantes. Las personas rígidas tienen más dificultades no solo para estudiar y rendir exámenes, sino para vivir en general de manera satisfactoria. ¿Sí? Bueno. Claro, y también en ese caso, también, por ejemplo, el hecho de poder trabajar buena autoestima o la autoconfianza, ¿no? Porque a partir de eso yo voy a tener las habilidades o no de poder expresarme, de poder confrontar, de poder animarme, de qué manera yo voy a transmitir esto, porque lo transmito desde lo que yo soy, ¿no? Y si yo creo que yo no puedo, si yo creo que soy un burro o un bruto, que no lo entiendo, que poco va a salir de mí, eso también se va a transmitir en la transmisión del aprendizaje, ¿sí? Exacto. No es lo mismo creerme capaz de poder demostrar que aprendí a que ir habiendo estudiado un montón, pero teniendo en mi cabeza, en mi vocecita interna, no voy a poder, soy un fracaso, seguro que se va a dar cuenta que estoy nervioso, ¿sí? Entonces también trabajar estas otras habilidades son parte de todo esto, ¿no? Sí. Teniendo en Y cuenta trabajar... también que, no, perdón, no, como otros aspectos que pueden, como decía María antes, esto de, por ejemplo, alguna depresión o alguna patología extra, además de esta situación de examen, a veces hay muchos estresores, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de la pandemia o de los cambios en la virtualidad o de conflictos familiares o de cualquier situación estresante que podamos estar viviendo. Entonces, ante eso nosotros tenemos que ver qué es mi ansiedad ante exámenes y qué es
la situación, el contexto en el que estoy atravesándolo, como para poder ir trabajando cada cosa en su lugar y no sentir de que es toda una bola de nieve y no saber desde dónde poder resolver el problema en sí. Exacto. Claro, y acá se me ocurre que todo esto está muy combinado y muy integrado con lo que hablábamos al principio, con la espiritualidad. Esto de empezar a practicar desde ahora, cotidianamente, no antes del examen, ni tampoco los 15 días antes de rendir o en el momento que estoy estudiando, la autocompasión, la gratitud y el propio agradecimiento. Es decir, si yo estoy pasando una situación, saben que es muy difícil hacerlo o poder empezar a practicarlo, pero por lo menos que esté de manera consciente, porque una de las cosas que nos hizo la neurociencia es entender que la mayoría de los cambios neuronales que nosotros tenemos a nivel del cerebro son inconscientes. Entonces, recibir la información que nos va a ayudar, eso queda ahí como inconsciente y después en algún momento sale a la luz. Y es, por ejemplo, esto de que les decía recién, del agradecimiento. Si yo estoy en un contexto o en una situación personal que no me está permitiendo poder estudiar las 6 materias, las 3 materias, y puedo con una, es agradecer eso, porque bueno, definitivamente me voy a poder profundizar en una, y mientras tanto estoy tratando de masticar otra situación que también me está enseñando desde otro plano y en otro plano, que no es un aprendizaje más académico, más de contenidos, de conocimientos, pero es un aprendizaje que a mí me está ayudando a crecer para poder estudiar mejor o encarar mejor, con más aprendizajes, es eso que voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo tonto voy a dar. Ayer uno de mis hijos, el más grande, el de 9 años, me dice, quiere tener un celular hace un montón y eso le genera mucha ansiedad. Entonces está como continuamente en su diálogo querer tener un celular propio y qué sé yo. Nosotros no, ya estamos convencidísimos de que eso no va a ocurrir hasta 13, 14 años. Entonces me dice, mamá, ¿cómo hago? Ayer desde una charla muy honesta me dice, ¿cómo hago para no sentir tanta ansiedad? Porque no puedo. Entonces yo agarro y le digo, hay una diferencia entre que yo te diga ahora que tengas paciencia a que yo te diga a que tengas confianza. Entonces, le digo, si yo te digo, tener paciencia, te puede llegar a generar más ansiedad porque como que entraría en lucha frente a eso. Tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia, me tengo que concentrar, ¿no? Como que lo llevemos a los planos personales. Entonces, yo le digo, tener confianza es, por ejemplo, le digo, vos si confías es que eso en algún momento va a ocurrir, la paciencia deja de ser esa sensación de que tengo que tener paciencia, tengo esa exigencia. Claro, Y ante se la confianza convierte, uno suelta un poco. exacto, se convierte en que eso va a ocurrir, pero uno lo entrega al tiempo. Entonces ahí entonces uno empieza como a encontrarse, empieza como a bajar más el nivel de ansiedad. Y anoche me dijo, mamá, me está ayudando mucho eso que me dijiste. Empezar como, no a confiar, pero no tanto a esperar, porque la paciencia es esta sensación de esperar, 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 y no sale nunca del bucle que se arma. En cambio, hay que como que amparar siempre a esa espiritualidad, al agradecimiento, a la compasión, al, al- a la confianza. Va construyendo ese ser interno. Está Y buenísimo después no lo da que nada. decís, Celi, me encanta Sí. porque lo que sabes que pienso, que además que me encanta lo que le dijiste a tu hijo. Nada. Ay, sí, sí, tenemos esos diálogos Ojalá todas las mamás pudieran Hablarse dar así. respuestas. Queremos una sociedad como tu familia. Somos los Robinson. Bueno, Familia Ingalls. más allá de eso, lo que me parece interesante, y estaba pensando, hablando de esta relación interesante que hiciste con la espiritualidad, es que muchas de las razones por las que hay exigencias, ansiedad frente a exámenes, tienen que ver con la exigencia, ¿no? Y la exigencia, en algún punto, es como lo de la paciencia, y te pone en una situación de carencia, te pone en una situación Eso. de sentir que falta algo, ¿no? Uh-huh. Cuando vos conectás con la confianza, con la gratitud, con la compasión, lo que sentís es que ya está. Solo Uh-huh. hay que manifestarlo. Te va a dar. El Exacto. proceso de aprendizaje está en camino, aunque no apruebe el examen. Yo confío, no importa si no tengo que confiar en que me vaya bien,
tengo que confiar en que yo estoy activa en el proceso, en mi conexión con el proceso. Y eso ya me hace sentir llena del proceso y no que se va a llenar solamente cuando apruebe el examen. Exacto, es eso. Y tampoco con la sobreexigencia en la cantidad de horas que yo tengo para estudiar porque tengo que... No, uno lo entrega desde la espiritualidad, es cambiar un poco la etiqueta o el semántico que me está como obsturando, ¿no? Como que me está bloqueando. Cambiamos el semántico y lo trasladamos al ser, a lo que realmente, Es en volver donde no a hay conectar, tiempo. ¿no? Exacto, donde no hay tiempo, donde realmente somos. Y es ahí, en los tiempos más espirituales, en esa conexión. Entonces, si nosotros volvemos a resemantizar esas cosas que nosotros decimos, bueno, yo ya tengo tanta edad y no me recibí. Bueno, no, hubo todo un proceso de aprendizaje anterior que es súper valorable y que no es materia perdida ni tiempo perdido, porque ahí hay una cuestión de tiempo que hay que tratar de deconstruir para poder volver a habitar en otros tiempos. Nos fuimos de filosofía. Pero No, bueno. no, pero está muy bueno, Está está buenísimo. muy bueno porque está relacionado con esto, porque ahora nos vamos a adentrar en las herramientas, pero queríamos hacer hincapié y no perder de vista que las herramientas sin toma de posición tampoco sirven. Tampoco sirven, porque no te sirve tener nafta en el auto, tener un mapa si vos no sabes a dónde querés ir y no te concentrás como el conductor que dirige ese camino. Es todo Y junto. porque además, si nosotros perdemos de vista, porque creo que esto de la diferencia entre el ser y en el hacer, o sea, de ser ese profesional por el cual yo elegí la carrera y entre el pasar a ser una máquina de estudio, digamos, ahí es donde nos empezamos a perder y empezamos como a sufrir esta carrera, este estudio que elegimos con pasión y que al final ahí nos terminamos como trabando. La idea es cada tanto, cuando nos sentimos así como que estamos renegando mucho, es como volver a la esencia, volver a ver, ¿por qué elegí esto? ¿Qué me gusta? ¿Dónde quiero llegar? Pero conectar desde lo que yo soy a través de esto. Y de qué manera esto me integra a mí, me suma. La otra vez él le había dicho que, por ejemplo, nosotros no vamos a ser psicólogos por leer un libro de psicología, no vamos a ser médicos por leer un libro de medicina, sino que de esto a mí me suma, ¿sí? ¿Qué de esto me identifica? ¿Qué de esto me conecta con mi esencia? ¿Y qué de esto después yo quiero reproducir en mi lugar de estudiante, en mi lugar de prácticas y después en mi lugar profesional? Entonces, todo el tiempo volver a conectar con lo que yo soy en el estudio, con lo que yo soy en este parcial, con lo que yo soy en esta evaluación o en esta bibliografía o en este trabajo grupal, ¿sí? Y cuando conectamos desde ahí, en realidad nos conectamos con el disfrute, ¿sí? Como le decíamos antes, cuando uno se conecta con la pasión, más allá de que sí hay cansancios, de que sí tenemos que darle más horas, de que sí se nos desordenan, uno se retroalimenta la motivación y las energías porque se conecta con lo que uno desea, con lo que uno anhela, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese era como a lo que queremos llegar, ¿no? Es que podamos conectar con el yo soy y no con el yo debo todo el tiempo. Obviamente que en este proceso hay deberes, hay obligaciones, hay fechas, hay exámenes, ¿sí? Pero no por encima de lo otro. Entonces, continuando con esto, queríamos también transmitir cuál es la función que tiene la ansiedad ante exámenes. Y sí, la ansiedad tiene una función y está bueno, y esto lo quiero aclarar, está bueno poder tener ansiedad ante los exámenes. Claramente, si estamos acá es porque tenemos una experiencia quizás un poco más desagradable sobre la ansiedad, pero está bueno entender de que en realidad no es algo que por ser desagradable tenemos que eliminar. A ver, Eve, yo no quiero más tener ansiedad, me quiero eliminar la ansiedad porque no me deja estudiar o porque no me deja presentarme o lo que sea. Está bueno siempre y cuando lo podamos regular, siempre y cuando esta ansiedad nos ayude, ¿sí? Nos ayude a adaptarnos a la circunstancia, porque la ansiedad
lo que es justamente este sentido de alerta, ¿sí? La función de la emoción de la ansiedad es ponernos alerta, ¿sí? Para luchar y para huir, como si fuera la energía que tenemos que tener para enfrentar, ¿sí? También, bueno, la ansiedad proviene, digamos, de la ansiedad, está como muy asociado al miedo, pero como decía María al principio, el miedo se está defendiendo, está tratando de luchar o de huir ante un estímulo que realmente existe. Por ejemplo, un perro que te quiere morder. Bueno, en estas situaciones, en realidad lo que nos asusta, lo que nos da miedo es la incertidumbre, es no saber qué me va a tomar el profesor, es no saber, no haber entendido algún concepto, es no saber si voy a aprobar o no, es no saber si me van a mandar a freír churros porque no aprobé, ¿sí? Entonces, no saber eso del futuro que no puedo controlar, que no puedo manejar. Entonces, esto regulado, la ansiedad nos ayuda justamente a poder activar sistemas de alerta y de detección de riesgos. Nos dice, bueno, a ver, tenemos una fecha, tenemos que rendir. Se nos despierta el sistema de alerta y detectamos, bueno, si yo dejo todo para último día, ahí está el riesgo de no aprender. Entonces, vamos como generando un plan de estudio, un plan de lucha para exponerme al examen. Anticipar las características del desafío a enfrentar, darnos cuenta qué va a implicar este desafío para poder ver de qué manera organizarme, motivar acciones, justamente estas cuestiones concretas que yo voy a aplicar, que yo voy a hacer. Por ejemplo, a algunos les sirve, bueno, por ejemplo, dividirme los capítulos por días, ir haciéndolo regular. Capaz algunos son más para, por ejemplo, estar al día con las clases, otros prefieren estar al día con las lecturas, otros prefieren hacerlo, no sé, charlarlo grupal, otros prefieren, no sé, complementar con audiovisuales, con YouTube, lo que sea, ¿sí? Informar sobre desajustes entre planes y acciones, o sea, cuando nosotros nos estamos poniendo ansiosos, a veces sentimos que no llegamos con todo, capaz que justamente el plan de acción que estamos haciendo no nos está dando resultado porque, claro, venimos estudiando re copado, re profundo, re intenso, pero me quedan 3 días para ver, no sé, el resto de los capítulos, ¿sí? Aumentar la sensación de control, disminuir la probabilidad de fracaso, justamente por eso nos pone alerta para defendernos de una situación desagradable que no queremos, como el fracaso, y preservar el autoconcepto, ¿sí? Tiene que ver ya con la propia imagen de nosotros mismos, ¿sí? Eso nos va a llevar quizás a mayor esfuerzo para poder llevar adelante el desempeño, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar, y acá estaría bueno que cada uno lo piense en particular y que se pregunte a sí mismo, ¿en qué nos enfocamos? ¿Sí? Cuando vamos a rendir o cuando estamos estudiando o cuando estamos ante la experiencia de la ansiedad ante el examen. ¿A dónde está puesta mi atención? ¿Desde dónde viene esta ansiedad? ¿La tengo puesta, por ejemplo, en la nota? ¿Me interesa? O sea, ¿yo estudio para lograr un 8, un 9, un 10? ¿Paso mi carrera teniendo en mente solamente el diploma para el día que me reciba? No está mal, pero a lo que voy es si eso después se nos viene encima, porque estamos tan pendientes de la nota que no estamos disfrutando por la exigencia de esa nota. Puede ser por los tiempos, ¿sí? De que, por ejemplo, el otro día conversaba con una chica que le pasa esta situación, de decir, quiero recibirme este año, o me quiero sacar estas materias de encima, o me la quiero sacar porque me traba 2 del año que viene, que me gustan o que me interesan o que me va a atrasar. Esta sensación de tener que llevar la carrera al día, ¿no? De decir, no, pero si la dejo me va a atrasar y si no la apruebo me atrasa las otras y ya es casi un año menos de carrera. Por el aprendizaje, ¿no? También es otra forma como palabras que habían resonado en el Mentimeter que hicimos juntos, ¿no? Algunos escribieron, por ejemplo, aprendizaje, desafío. Cierto. Ajá. Y es otra forma de mirarlos, de mirar esta experiencia en la carrera. No es lo mismo si yo
eh, recibo, por ejemplo, un no aprobado, pensando en, bueno, a ver, ¿qué me falta reforzar? ¿En qué no puse tanta atención? ¿Qué es lo que me falta, ¿no? Para llegar a ser el profesional que quiero, por ejemplo. A que si yo estoy pensando en la nota y que no aprobé y que tengo un 2 y que soy un fracasado y viste que nunca puedo, ¿sí? No es lo mismo el enfoque desde donde yo espero lo que espero, ¿no? O las necesidades. Entiendo que por ahí hay familias que necesitan terminar la carrera para poder empezar a trabajar de ello, o que tienen que estar trabajando, o que lidian con la familia, ¿sí? Expectativas ajenas. Esto se da muchas veces cuando, por ejemplo, la familia está ahí como también presionando la carrera, los tiempos, las notas, no sé, el típico tenés que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Que todavía está, digamos, esa frase, pero que en realidad no es que vamos a dejar de ser alguien por no tener una carrera o por tenerla en más Perdón, ahí tiempo. se me viene Sí. una idea, así como algo que me pasó a mí, y creo que lo observo y le pasa a varios, es esto de correr atrás del tiempo, de la carrera, de esto, de aquello, de los tiempos familiares, ¿no? Esto que puso ahí Eve, esto del desempeño, ¿no? Como que siempre está hacia afuera, la expectativa no está hacia adentro, o sea, no hay una búsqueda de que, bueno, yo quiero estudiar porque realmente me interesa formarme en esto, porque mi profesión va a estar enfocada en esto, porque tengo como una mirada de mí, ¿no? Como eso es otra, me paro en otro contexto de mirarme a mí mismo, ¿no? Sino que me estoy mirando más desde afuera, más con tiempos culturales, que no son los tiempos internos más de uno. Y estas son una de las cosas que nos deja, y ahí no quiero entrar en un desafío filosófico ni nada por el estilo, pero son una de las cosas que nos deja la modernidad, ¿no? Que nos deja el capitalismo, que nos deja este sistema en el que estamos metidos, que tenemos que alcanzar resultados, que alcanzar resultados, que alcanzar resultados, ir corriendo atrás de esos resultados, y en ese correr o en ese correr hacia metas hacia afuera, perdemos mucho de mirarnos hacia adentro y de esa búsqueda de esencia. Entonces eso nos llena de ansiedades y nos llena de expectativas miradas hacia afuera, de buscar el reconocimiento, de buscar, no sé, resultados, ¿no? Que tiene que ver más con eso. Entonces es como volver o sea, la invitación es como volver siempre al eje nuestro, a nuestros propios tiempos, a que si yo veo que me está desestabilizando la nota o me está desestabilizando emocionalmente, ¿no? En el momento, me está desestabilizando esto de que no llego porque no llego con estos capítulos, bueno, ahí volver de nuevo a conectarse con nuestros tiempos, con nuestras propias, con nuestro propio proceso, en ese, que sea un proceso completamente disfrutable y no un tiempo culturalmente aceptable, ¿no? O sea, no sé si se entendió, por lo enredé. Sí. Ujú. Y también con respecto, bueno, igual me gustaría escucharlos, a ver si pueden Claro. detectar desde dónde viene esta ansiedad que ustedes experimentan frente a los exámenes. Incluso pueden haber otros factores, ¿no? No son solo estos. ¿Desde dónde se encuentran que proviene esta ansiedad? ¿Alguien se anima? Si quieren pueden usar el chat, ¿no? O sea, Ujú. ¿dónde creen que enfocan ustedes la mayor carga o la más predominante en ustedes? La Y en el nota, en los resultado, tiempos, en el en los resultado de la resultados. nota, sí. Ujú. Ujú. Pero escuchaba muy atentamente lo que hablaban de que yo creo, bueno, yo tengo un problema de autoestima ahí como que lo tenía sin resolver
y la pandemia me hizo mirar mucho para adentro, además de darme problemas de depresión y ansiedad, que ahora me propuse resolverlo, y miraba un poco eso, que acá está la ansiedad y adentro hay un montón de cosas que el de afuera no lo sabe. Mm, Y, y creo que yo estoy muy enfocada en el afuera en vez de mirar para adentro de todo lo que yo tengo para dar como estudiante o en un futuro como profesional, y no disfruto del proceso, solo miro el final, que es la nota. mm. Sí, Sí. tal cual, Sí. suele pasar. Y la paradoja de eso es que baja el desempeño muchísimo porque tenés, termina siendo más costoso. Porque en realidad cuando podemos estar relajados, con inspiración, con pasión, el desempeño es mejor y más barato recursivamente, ¿no? O sea, para poder hacerlo disfrutando, desalojando si lo hago bien o si lo hago mal, simplemente hacerlo con compromiso, con gratitud, con amor, con pasión, con el disfrute mismo del aprender o el de hacer. O sea, cuando estoy conectada con eso, finalmente, la verdad que termina saliendo mejor. Yo pensaba hace un rato mientras íbamos charlando, que esto obviamente está relacionado con los exámenes, pero yo al día de hoy, ¿no? Yo ya estoy recibida hace varios años, y igual uno sigue estudiando, pero nunca es la misma la ansiedad que frente a a la carrera universitaria, que son otros tipos de cargas emocionales. Y yo hoy por hoy no me concentro en el desempeño, si estoy haciendo una buena intervención o estoy haciendo una mala intervención, si al paciente le va a gustar, si se va a ir después de la primera sesión o no, o si dije una pavada, o si se va a deprimir peor. La verdad que no, estoy conectada con el proceso, con disfrutarlo, con compartir lo que tengo para dar, con hacer lo mejor posible. Y estoy completamente entregada a que no le funcione mi estilo, no le funcionen mis intervenciones, no esté en el momento para recibir lo que tengo para darle, eso que le estoy diciendo capaz que le quede ahí pendiente y le funcione capaz dentro de un año. Estoy completamente entregada a eso, y eso me permite disfrutar tanto el proceso, y no es muy diferente que el proceso en sí de lo que estamos hablando del aprendizaje o de los exámenes. Yo creo que Está completamente conectado. ¿Cómo? Está completamente Y conectado. sí. Si yo estuviese pensando, ay, no, lo que voy a decir, ay, se sentirá peor, ay, la voy a cagar, ay, no sé qué. Si yo estuviese pensando eso, la verdad es que ni lo disfruto yo, ni lo disfrutarían los pacientes. Entonces, para el caso es lo mismo. Y lo importante entonces es que aprendamos a darnos cuenta del valor que tiene renunciar al desempeño y a los resultados. No, no sin compromiso, todo lo contrario, con tanto compromiso que lo estás disfrutando. Es una vuelta de tuerca que cuando estamos muy enfocados en el resultado, en la nota, en el desempeño, en hacerlo bien o en hacerlo mal, nos cuesta entenderlo y pasarlo por el cuerpo. Pero una vez que se entiende, es clave. Y eso es lo que le queremos compartir en todo esto también. Bueno, ¿alguien más quiere ir compartiendo, si además de Mari, el tema de qué otras cosas se les juegan? A mí para mí es aprendizaje, disfruto el proceso, me encanta estudiar, seguir estudiando, y lo tomo como desafío. Buenísimo. Lo que sí me acordé cuando decían esos mandatos, el tema, mandatos culturales, familiares, ¿sí? Esto de que tenés que estudiar para ser alguien, me acuerdo de una compañera del secundario que le dijeron, tenés que estudiar para ser alguien, y le dijeron que tenía que ser contadora. Entonces, ella se recibió de contadora y terminó la carrera y nunca fue a buscar el título, porque no era su pasión. Claro, Lo siguió por mandato. claro. ¿Y ahora qué está haciendo? Tiene con 2 personas, con 2 mujeres más, se puso como un proyecto de emprendimiento de hacer tortas, repostería, nada que ver. Y dice, y estoy feliz haciendo lo que me gusta, porque bueno, o sea, hizo eso, está bien, es innecesario, porque de repente no lo hubiera hecho, ¿no? Porque venía por mandato, no eligió su vocación. Y me acordé de otro caso de un chico que siguió abogado, porque parece que el abuelo era abogado, el padre era abogado, entonces el mandato tenía que ser abogado. Y lo hizo como por presión, después se lo entregó al padre, el título, y le dijo, toma, acá tenés, vos querías que yo fuera abogado, acá está, yo ahora voy a ser profesor de salsa.
¡Ay, me mata! Así. Y se fue a hacer, parece que el pibe está en los cruceros, viste, haciendo profesor de salsa. Nada que ver. Nada que sí, bueno, claro, eso es lo que pasa cuando no hay autoconocimiento, ¿no? O no hay capacidad de decir que no frente a las personas o las expectativas ajenas. Muy buenos ejemplos, muy, muy buenos. Muy bueno, sí. Bueno, Bueno, igual si lo quieren seguir pensando, porque de todas formas lo vamos a seguir trabajando, ¿no? También pensábamos algunos disparadores también respecto a esto, ¿no? Como qué cosas son como además como focos en las que aumenta, digamos, nuestro riesgo a estar ansiosos ante los exámenes, ¿no? Esto que decía recién Vane, el tema de los mandatos, ¿no? Porque muchas veces esto genera más ansiedad de la que la misma situación de examen puede generar. El hecho de estudiar, por ejemplo, una carrera para ser alguien, el mandato de que, por ejemplo, hay ciertas carreras que son para hombres, hay ciertas carreras que son para mujeres, hay ciertas carreras que, por ejemplo, es muy común que, no sé, sí, pero ¿te parece que esta carrera es algo que yo escuché mucho, no sé si ustedes, ¿no? Pero esta carrera no es un hobby, o vas a poder vivir de esto, pero esta carrera te parece que, no sé, como que te puede aportar en algo. Mandatos que, por ejemplo, tienen que ser que a tal edad vos tenés que, no sé, como si fuéramos plantitas, tipo nacer, crecer, reproducirse, morir, como que hay cierta edad donde, no sé, te graduás y tenés que estudiar, recibirte y trabajar y como que ahí está como cierta rigidez que nos lleva a querer llevar la carrera al día, por ejemplo, ¿no? La incertidumbre de cuestiones, por ejemplo, no sé, vieron que a veces hay profesores de que se recuelgan en subir los programas o que te avisan 3 días antes de la fecha del parcial. Entonces es como que vos estás todo el tiempo estudiando, pero no sabes bien qué, no sabes qué te van a tomar. Al final no sabes cómo, si no tenés la fecha, no sabes cómo organizarte. Puede ser incluso incertidumbres a nivel, no quizás no a nivel de la facu en sí, pero lo que estamos viviendo, ¿no? Como de pandemia, genera muchas incertidumbres porque al final no sabemos cómo se van a adaptar. Bueno, ahora quizás este año ya tenemos un poquito más de estabilidad con respecto al año pasado, ¿no? Pero esto de que no sabíamos al final cómo seguíamos, si íbamos a recuperar la presencialidad, de qué manera se iban a adaptar los modelos de evaluación. Mucha gente le ha costado, por ejemplo, adaptarse a la virtualidad, eh, adaptarse a nuevas plataformas, a nuevos medios, a, a nuevas formas de vincularse incluso con los compañeros, con los profesores, ¿no? A mí me pasaba mucho que, por ejemplo, yo conectaba mucho con el profesor para saber más o menos qué quería, qué le gustaba, cómo era su carácter, no sé, y que de repente no los terminás conociendo, o por ahí no de la misma forma. La falta de herramientas que tiene que ver con recursos, tanto, por ejemplo, no sé, en este momento es imprescindible, por ejemplo, tener wifi, tener la compu, tener, no sé, la bibliografía, pero también incluso esas herramientas como por ejemplo de regulación personal, ¿no? Herramientas de, por ejemplo, regular el autoestima, tener una autoestima sana, seguridad personal, técnicas de regulación de la ansiedad que en algún momento van a aparecer, pero que si no la podemos regular se nos puede ir de las manos. Sobre información también, ¿no? De que a veces, no sé si por lo menos o sea, los que están en psico les debe pasar, pero supongo que en todos los ámbitos pasa, esto que de repente hay información por todos lados y que todo el mundo tiene, no sé, en el aula virtual hay una cosa, en las clases se ve otra, en los grupos de WhatsApp otra, los ayudantes de cátedra dicen esto, como que hay mucha información en el ambiente, entonces nos terminamos como mareados y terminamos diciendo, bueno, al final alguien sabe la posta, o sea, como que, y eso genera mucha ansiedad, ¿no? Y también genera mucha incertidumbre, Y mucha ¿no? incertidumbre. Porque es como que alimenta lo que ya de por sí tenemos al ser estudiantes o al querer entender
un poco más la materia frente a un conocimiento desconocido y te genera esa incertidumbre, y encima le sumamos un montón de elementos externos que alimentan esa incertidumbre, eso claramente hace que la ansiedad crezca. Y recién decía Sebe la falta de herramientas. El saber y el conocer y entender cómo funcionan las emociones en nosotros, en conocer técnicas de regulación emocional, el conocer técnicas o aprender de nuevas técnicas de estudio, todo ese saber genera libertad. Entonces, Organizarnos, claro, disciplinarnos. y Ujú. genera una liberación en nosotros que nos permite planificarnos de otra manera. Entonces es fundamental tener una caja de herramientas que sea como la nube del Drive, ¿no? Inacabada, que sea como que nunca se termine de completar. ¿Por qué? Porque eso nos da mayores libertades en todos sentidos. El saber es tener el propio control de nosotros mismos y de nuestras propias necesidades y urgencias que tengamos en las decisiones. Tal cual. Sí, gracias, Eli. También pensaba en esto de las dificultades para priorizar estímulos, porque de repente no sabemos qué hacer primero a veces. No sabemos si organizarnos, si leer, si estudiar, si comer, si dormir, si salir, si juntarme. Es como que nos embotamos, yo creo, como de estímulos, de deseos, de necesidades, y no sabemos por ahí cómo jerarquizar, cómo organizarnos en todo eso, ¿no? Y que a veces, si fuera por la vida facultativa a su nivel puro, no sé si les pasa, pero como que de repente eh, nos llevaría todo el día, entre clases, entre material, entre teóricos y prácticos, entre material de estudio, más los trabajos prácticos, más las fechas de parciales, estaríamos todo el día, ¿no? Entonces tenemos que empezar Uy, a organizarnos perdón. en cuanto... Sí, No, quería decir que sí, tenés toda la razón. A mí me pasa muchísimo este año, más que el año pasado, en psicología que estoy haciendo, porque veo que la bibliografía es una, lo que vemos en las clases teóricas es otra cosa, en prácticos otra cosa. Nos dan para estudiar a veces algún artículo o alguna cosa que no estaba en el libro o en la bibliografía y que es aparte. Nos dan material complementario, a veces, como dicen, está interesante en las clases que vean tal cosa, pero se me hace a mí un nudo tan grande que no sé qué es lo más importante para leer entre libros y libros, tanta cantidad, no sé qué es importante ni por dónde empezar. Y es perfecto, Kevin, ese es el camino, que por lo menos hoy lo estés dudando y decir, ¿y por dónde empiezo? Sí, Y ahí sí, te sí. va a llevar a la búsqueda esta de priorizar lo que realmente sea importante para la materia. claro, por ahí Claro. quizás Eli se va a como especializar justamente a ver en cuestión de contenido, en cuestión Exacto. de aprendizaje también, a poder jerarquizar, ¿no? A jerarquizar eso y aprender a diferenciar. Entiendo tu lucha, te digo que en eso estamos todos más o menos en la misma, pero justamente con estas herramientas vamos a ayudar porque eso es lo que le pasa a todos. Ahora, si cada uno tiene o no los recursos y las herramientas para ver de qué manera determinar qué es lo urgente, qué es lo importante, qué es lo prioritario, qué es lo que me sirve en sí, qué me puede ayudar como complementario, o sea, como extra, una vez que ya lo principal y lo importante ya lo tengo. Y por otro lado es también jerarquizar las propias necesidades, porque en esto, a ver, ya que sé más o menos de lo que estás diciendo, ¿no? No podría, o sea, tenemos que descansar bien y de repente tenemos que relativizar en qué momentos organizarlo. Los momentos de comer, por ejemplo, los momentos también de vincularnos con otros, porque a veces terminamos como medio comiendo mientras estudiamos. Gracias. De vincularnos con otros también, de tiempos de no hacer nada, o sea, tiempos de hacer cosas que nos desconecten de todo. Y entramos en lucha si no lo hacemos y lo reprimimos, porque en realidad estamos estudiando con la cabeza puesta en, ay, yo quisiera estar tomando mate un ratito, o quisiera estar, no sé, se juntaron o están hablando de, no sé, cualquier cosa que me guste, tocando la guitarra, así sea, por ejemplo. Y quizás sí, estoy ahí con la carpeta, con los apuntes, estudiando, pero renegando de mis necesidades, ¿sí? De mis deseos.
de mi deseo de estar durmiendo, de mi deseo de estar mirando el techo, de mi deseo de salir a pasear el perro, no sé. Entonces, cuando estamos muy embotados en todo eso, tenemos cierta dificultad para priorizar, ¿no? Y esto, como no sabemos priorizarlo, se nos va de control y aumenta la ansiedad. Exacto, y una de las técnicas que vemos con Eve es estrategia, o sea, aprendemos diferentes técnicas de relajación, que son las que nos ayudan a hacer foco en lo que realmente estamos queriendo hacer foco en el momento en que nos toque, ¿no? Y también con responsabilidad de elegir que sí y que no. Entonces, hacemos técnicas de mindfulness y técnicas de relajación en el transcurso del taller. Tal cual. Que van a ver que ahora obviamente no las podemos hacer por cuestión de tiempo, No. pero es imprescindible, digamos. Imprescindible. Sí, y que lo trabajamos mucho también. De hecho, hemos trabajado particularmente 2 de ellas, pero que después en lo que son el Classroom dejamos también otras opciones como para que cada una pueda ver cuál es más afín, con cuál se siente más cómoda, cuáles le resultan, porque nosotros somos todos muy diferentes. Y de repente, y pues lo vamos a ver bien también en esto, pero cada uno tiene su forma. O sea, la ansiedad la vive de tal forma, tiene tal experiencia ante eso. Quizás puede vivirlo más desde lo cognitivo, más desde lo físico, más desde lo emocional. Entonces, a partir de eso uno tiene que encontrar qué es lo que mejor le asienta, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones de qué manera experimentamos la ansiedad. Yo creo que en esto, si lo vemos así como múltiple opción, quisiera que, no sé, más o menos cada uno me responda alguna en particular o, no sé, por ejemplo, respiración agitada, cortita y rápida, la sensación como de agitamiento, que no terminamos nunca de respirar profundo, taquicardia y sudoración. Bueno, la taquicardia, las palpitaciones ya aparecieron incluso en el Mentimeter, dolor de cabeza, de estómago, dolor de espalda, de pecho, porque estamos remil contracturados, falta o aumento del apetito, ¿sí? O nos comemos todo o no comemos hasta que nos dimos cuenta que se hicieron las 12 de la noche. Sí a todas las anteriores / otros. A ver, ¿qué les pasa con esto a nivel físico? Ahí Mariela se está riendo. Parece que sí a otros, a todos. Sí, me estaba riendo de que me siento un poco identificada con lo que hacía todas las anteriores. De eso me reía. Menos, Todas las anteriores. menos En ese tal vez, orden. sí, menos dolor de cabeza y estómago las anteriores y sobre todo el dolor de pecho. Parece que me va a dar un infarto. Sí. Sí, Y la taquicardia, sí. ¿Mica? yo soy a veces cuando estoy en los parciales o finales, soy de ponerme demasiado nerviosa, el corazón me siente que hace tu, y las manos me empiezan a temblar demasiado. Así que yo estaría entre taquicardia, sudoración, a veces también tengo falta o mucho aumento de apetito también. Y si no, Se ponemos todas las concentran todos los anteriores. nervios. Seguramente Como Sí. que les pasa, seguramente les pasa diferente de acuerdo a la intensidad que estén viviendo, si es en el examen, antes del examen, durante el estudio, el día anterior, porque van variando las intensidades. Capaz el día anterior te comiste todo, pero estás a punto de entrar al final y se te cierra el estómago, ¿no? Diferentes niveles de intensidad. A mí me pasa un ratito antes de entrar al parcial. Después está relajada ya. Sí. Tal cual, pero a mí también es el ratito de antes. El esperando al profe es la murición total. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, seguimos con las manifestaciones emocionales. Preocupación, espiral de pensamiento, es como esta cuestión de
estar pensando, rumiando, masticando, ¿no? Es un pensamiento sin fin que se retroalimenta. Hola María Eugenia, no la había visto. Hola. Irritabilidad, nos ponemos irritables, mecha corta, inquietud interna, ¿sí? Esta sensación como de querer hacer de todo y como que no poder hacer nada, como no estamos inquietos, como que, ay, no sé si tengo que leer, si mejor no leo, o miro la hora, o mejor me voy al baño, o mejor me pongo a hablar con alguien, agarro el celular, pero no, capaz que me faltaba leer algo, entonces me pongo de nuevo a estudiar, a leer, llevo los resúmenes o no, hago un Voy a repaso. contar, voy a contar una experiencia personal que fue de ayer a la tarde. Yo tenía que leer para hoy a la mañana un texto importante para la materia que estaba cursando y no podía leer y me daba cuenta de que paseaba por toda la casa y paseaba de la heladera, miraba, no comía nada, iba a preparar el mate, calentaba el agua y no me tomaba el mate, iba al baño, hasta que en un momento me di cuenta, o sea, me detuve, habrá estado así, no sé, 15 minutos yendo y viniendo, y con el texto en la mano, que el texto en la mano es este, ¿no? Es el celular. Entonces, no sabía cómo encararlo yo, y hasta que en un momento freno, y ahí digo, ¿qué es lo que realmente me está impidiendo poder leer? Y entonces me detuve un ratito y me senté, cerré los ojos y empecé a sentir cuál era la parte de mi cuerpo que más estaba como revolucionada. Y sentía como una presión en los ojos, que es por la lectura en pantalla, que me empezaba como a doler y ya no quería seguir leyendo. Claramente que mi cuerpo se estaba como oponiendo, resistiendo a que yo siga leyendo, y yo internamente sabía que tenía que continuar. Entonces, ¿qué hice? Ahí relajé un poquito, respiré, me puse los anteojos y empecé a leer bien, bien lento. Así como si estuviera leyendo mi hijo de 7 años que está en segundo grado. Entonces empecé a leer bien lento y de a poco como que fui entrando en el tema que tenía que tratar de leer. Entonces, un poco es conectarse con esas manifestaciones emocionales que empiezan a aparecer, y ahí después sale la pureza de lo que nos está bloqueando, ¿no? Impidiendo avanzar. ¿Sabes, Eli, que yo, está buenísimo tu ejemplo, yo sabes que para las personas que les dan miedo los exámenes orales, a veces les sugiero una técnica muy parecida, que es expresate modulando de manera lenta. Lento. Se va de afuera hacia adentro. Hay una paradoja y que uno piensa, me voy a poner más nerviosa porque como estoy nerviosa quiero hablar rápido. Y Sí. muchas veces lo que pasa es que la misma modulación y el mismo hablar lento va calmando la emoción. Se va desde la conducta hacia la emoción y no desde la emoción hacia la conducta a veces. Y eso sirve igual. Una muy buena forma de Es muy bueno, exacto, porque o sea, alentizás esa ansiedad. Es como lo que decía, hay unos libros de historia que yo no sé si es cierto o no, pero dicen que Napoleón Bonaparte decía, vestime más despacio que estoy apurado. Estoy Es una apurado. cosa así. Es una cosa así. Estoy apurado, necesito hacerlo más despacio, porque si no, realmente no voy a llegar a buen puerto. Entonces yo estuve más de media hora leyendo, pero Claro, por muy ahí creo que es similar, no sé si me confundo o no, pero creo que es similar. Yo lo que suelo hacer cuando estoy en eso de que leo, pero sin entender nada, pero porque estoy acelerada, leo en voz alta, cosa de claro, como de escucharme y de meterme, o sea, al reproducir las palabras, por así decir, me conecto más con exacto. cada una en particular. Entonces, como que de alguna forma no es que cuestión que solamente leo, sino que me ayuda. Ujú. Eh, bueno, falta de concentración, impaciencia, sí, a todas, otros. Sí, dice María Eugenia. Incluso hasta acá tendríamos, qué sé yo, puede surgir hasta el miedo al fracaso, miedo, la sensación de no, mejor no me presento, angustia.
¿Alguien quiere compartir? También ver, digo, la clase de memoria que tenés. Yo, por ejemplo, tengo memoria visual. Hay gente que Claro, va, a mí me sirve mucho escribir, leer, claro, repetirlo en voz alta, como vos decís. Y claro. hay otras personas que de repente les sirve más, tienen más memoria auditiva, es más por la escucha, no necesitan ver. Yo en mi caso tengo más visual. Claro, tal cual. Ujú. Muy bien. Kevin dice sí a todas las anteriores. Sí, a todas las anteriores. Bien. Igual esto ayuda mucho, va a quedar, ¿no? Porque identificar por dónde pasa, o sea, reconocer cuál es la principal o cuáles son las que más me suelen afectar, nos ayudan a poder después ir con una estrategia puntual para resolver el problema. Porque si yo voy, ay, no sé, tengo ansiedad, sí, pero bueno, ¿qué tipo? No sé, yo tengo ansiedad, dame algo, o sea, ¿de qué lo quiero resolver? Justamente hay estrategias que no es porque ay, esto es para la ansiedad, es cada uno tiene sus formas de experimentarlo. Quizás sea más emocional, quizás es más conductual, quizás es más cognitivo, quizás es más a nivel fisiológico. Entonces, poder detectar dónde está la característica personal, digamos, nos ayuda también a poder buscar una estrategia más eficaz, ¿no? Claro. Con respecto a las manifestaciones conductuales, bueno, puede ser, por ejemplo, repeticiones de movimientos continuos, ¿sí? Qué sé yo, mover el piecito, comer los que son crunch. Yo a veces con la virome, tiqui, 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 no sé si les pasa, dibujar, romper hojitas, comerse las uñas, morderse los labios, rascarse, no sé, No, yo soy la del piecito, que dijiste La recién. piecita. la del piecito. Yo soy la de las uñas, a veces sola me Yo como soy los de las labios. uñas. Y la Sí, de que me como acá. yo también, tengo toda la boca así. Pero yo tengo una amiga que hace las uñas, ¿viste? Y cada vez que nos juntamos es como que ella inspecciona las uñas de todas las amigas. Me dice, vos estuviste rindiendo esta semana. Yo, claramente. Em, por ejemplo, conducta desorganizada, que creo que es un poco los que les mencionaba antes, eso de no saber qué hacer, de no saber cómo resolverla, como de inquietud, de que empiezo y no termino y hago, y me quiero bañar y voy y no, mejor me pongo a leer y me pongo a leer y mejor quiero salir a pasear o doy una vuelta, leo, me pongo a resumir, eh, como desorganizado, ¿no? Como que no puedo hacer, tengo ganas de llorar y quiero llorar, pero no lloro porque capaz que esto me pone peor o quiero hablar a un amigo, ¿no? Entonces es conducta desorganizada, ¿sí? Abandono, ¿no? De, por ejemplo, no presentarse o mejor no, o lo dejo para después, empieza ahí quizás la procrastinación, está ahí abajo justo. Chequeos constantes de que no me falte nada, de a ver si lo entendí, de a ver si ya está, de cuánto me falta, de si lo que dije está bien, o de chequear constantemente las fechas, o de constantemente preguntarle a mis compañeros, no sé, tal cuestión, ¿sí? Impulsividad o compulsividad, conductas compensatorias, procrastinación, sí a todas. Yo hasta ahora de lo que las vengo escuchando y lo que me voy dando cuenta o no, más allá de lo que yo les conté de mi vida, creo que a mí me falta técnica de estudio, aflojar con la exigencia y el tema de la organización, para mí, Un poquito de todo. claro, para mí, ¿no? Es digamos, mi percepción de mí misma. Qué bueno que estés observando eso. Que lo estés Bueno, registrando. qué bueno que lo estés registrando y qué bueno que estés registrando lo de las técnicas de estudio. Porque si bien es muy importante, una de las cosas que hablábamos con las chicas es que nosotras vimos, digamos, que se estaban ofreciendo en otros talleres de ansiedad ante exámenes y lo que pensábamos era esto, o sea, no es que no sea importante la regulación de la ansiedad en sí,
pero no se puede negar la importancia de la organización y las técnicas de estudio, ¿no? Que a veces es menospreciado, no porque estemos estudiando desde que ingresamos al colegio, tenemos estrategias efectivas. Si tenemos, ni siquiera de rendir exámenes, yo a veces he tenido que trabajar en consultorio, ahora que bueno que lo vamos a trabajar y Eli tiene un montón de herramientas para dar. No hoy porque no nos va a alcanzar el taller, ¿no? Eso es en el contexto del otro taller, que es semanal y va a haber, pero digamos, yo tuve una experiencia, por ejemplo, al principio de la carrera. Yo tiendo a lo pragmático, siempre tiendo a lo pragmático. Entonces, psicoanálisis, primer año de la carrera, Freud, sobre todo, y era como súper larga. Y yo había estudiado, como no se dan una idea. Yo sabía un montón. Podía ser discípula de Freud directa, más o menos. Sabía un montón. El punto es que yo estudiaba con una amiga. Entonces sabíamos lo mismo, ella sabía un montón también, y rendimos el examen, y ella se sacó, pónganle un 9 o un 10, y yo me saqué, pónganle un 7, una cosa así. Y yo, no es por menospreciar el 7, es una buena nota igual, pero me daba cuenta que, o sea, tranquilamente me podría haber sacado un 9 o un 10 como ella. Y le dije, a ver, préstame tu examen. Móstrame. Y cuando me lo mostró, claro, la forma de desarrollar el examen fue completamente diferente. A mí me dijeron, por ejemplo, desarrolla el concepto de inconsciente. ¿Y yo qué hice? Expliqué el concepto de inconsciente. Expliqué el mecanismo de la represión. ¿Y yo qué hice? Expliqué el mecanismo de la represión. Pero claro, lo expliqué en, pónganle un párrafo, 2 párrafos como mucho, para cada examen. Y ella le había respondido con una hoja para cada concepto, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo lo que me di cuenta, dije, acá hay un invisible, ¿no? Afortunadamente me di cuenta sola, porque nadie me lo explicó. Podría no haber tenido la lucidez y atravesar toda la carrera con la frustración de decir, ¿por qué me va mal si yo estudio? Y decir, pucha, yo tendría que haber estudiado más. Podría haber sido tranquilamente mi conclusión. Pero esa no fue, afortunadamente, mi conclusión, un poco pensando en, a ver, yo siempre tuve muy buen desempeño académico, no me pasó por el lugar de, ay, yo no sé, soy una tonta, no me pasó por ese lado, afortunadamente. Entonces, yo lo enfoqué en la cuestión del desempeño a la hora de rendir el examen. Me faltaban habilidades de entender cómo desarrollar un examen, que nadie me las había explicado. Y era completamente diferente la regla del juego entre la facultad y el secundario. Entonces dije, a mí no me agarra más. Si lo que vale es meterle para el concepto de represión, más o menos, el desarrollo de la capacidad simbólica de los perros, yo te pongo todo, ya fue. ¿No? Que tampoco era así, después, obviamente, pero había que hacer algo que era algo que yo no hice. Contextualizar, relacionar, oponer, ejemplificar, metaforizar. Yo no hice todo eso, lo aprendí con el tiempo. Y me volví muy buena en eso. Y como basé mucho de mi experiencia en eso, lo que sucedió es que me volví cada vez más eficiente en el estudio y más buena en la expresión. Entonces yo estudiaba relativamente poco, digamos, igual estudiaba, siempre fui apasionada y comprometida, pero nunca le puse tanta intensidad al conocimiento, a tener todo completo, pero sí le puse mucha énfasis en las habilidades de expresión. Y eso me cambió el juego para toda la carrera. Si yo no hubiese tenido esa experiencia y esa lucidez de preguntar, a mí nadie me lo hubiese explicado, porque ningún profesor se me sentó a decirme esto, bueno, esto es lo que hace Eli. Y que es súper importante, porque hace la diferencia entre la frustración y la ansiedad posterior de sentir, me esfuerzo y no me alcanza. Exacto, es la conexión con otras cosas. Por eso es tan importante, y creo que parte de la eficiencia académica que decía Mari recién,
tiene que ver con la cantidad de vocabulario que nosotros tengamos para poder conectar y dimensionar un pequeño conocimiento teórico que se da en un renglón, en un texto. Y nosotros ahí empezar a volar. Pero eso es creatividad, eso es imaginación, y que justamente no viene de los textos del estudio, sino que viene de las lecturas paralelas que podamos hacer con gustos personales, que nos vayan llenando en otros espacios. Y eso nos permite confiar en nuestra exposición, en nuestra oratoria, en poner en juego nuestros conocimientos, en dimensionar ese conocimiento interconectándolo con un montón de otras situaciones cotidianas, que pareciera que no tuvieran relación, pero después se superrelacionan, porque en cada una de esas experiencias es lo que nos va dando todo el mapa o el ciclo del aprendizaje y de la comprensión total. ¿Cuál? Y además también pensaba esto de lo de las técnicas de estudio y poder organizarse también. Es incluso, puede ser el no tener las habilidades o el no tener una clara técnica de estudio para cada materia en particular. Eso puede ser foco de ansiedad también, porque justamente no estamos, o sea, no vamos a poder, al no poder organizarnos, no estamos pudiendo tener el control quizá. Y no estamos viendo de qué manera aplicar, estudiar correctamente para cada materia. Por ahí lo que Mari se dio cuenta es que quizás para esa materia, con esas características, no tenía que estudiar ni exponer de la misma forma que quizás para otras más pragmáticas. Entonces, para ese tipo de materias, les son útiles ciertas técnicas de estudio y ciertas técnicas como hasta de exponerse, digamos. Pero para otros son otros. Entonces, por ahí tener un repertorio más amplio de cómo estudiar y de cómo organizarnos, nos genera como mayor control ante la situación, ¿no? Y muchas veces pasa que por no saber organizarnos terminamos literalmente a 2 o 3 días con un montón de cosas a las que no llegamos, ¿no? O de tener quizás una serie de contenidos sueltos o de conceptos sueltos que no podemos hilar porque no nos organizamos bien o no nos organizamos en la cantidad del tiempo, ¿sí? Entonces, esto también ayuda, o sea, verlo solamente como un taller donde regular la ansiedad, queda como medio rengo el tratamiento, digamos, porque, y lo otro, y lo que me ayuda a no tener quizás la ansiedad. Sí, igual un taller que sea solo de técnicas de estudios y me va a dejar también renga, porque Claro. cuando me enfrente frente a la Claro. ansiedad, la técnica de estudio va a pasar a ser un libro en el estante de la biblioteca Claro. y no Tal me cual. va a colaborar. Entonces Por es eso tiene indispensable que, la unión, claro. eso, por eso lo pensábamos así nosotras, decir, bueno, ya que, no sé, con Mari tenemos más la formación desde este lado y Eli tiene desde el otro, y a lo que nos une justamente la espiritualidad y el poder verlo como un todo, Exacto. es que ofrecemos este taller, digamos, con estas características, ¿no? Exacto. Claro, algo muy parecido me pasó a lo que estaba contando antes. En la materia antropología, en el que yo cursé el año pasado, se trataba mucho de relacionar, obviamente con la profesora que tenía, no es la misma que la titular. Y se trataba de relacionar mucho los autores, y a mí en eso me fue re bien, porque me saqué un 10 en el parcial el segundo parcial, y cuando llegué al final me imaginé que me iban a tomar algo parecido, así de relacionar autores, cuando lo que me pidió la profesora era lo contrario, que Porque era la diferenciara bien titular. uno del otro. ¿Cómo? La que la tomó la Diferenciar. titular y que pidió cada uno por Claro. separado, sí. Claro, pero ahí Claro, yo me y equivoqué. La relacionar. técnica de estudio mía era ver en qué se relacionaban los autores, como para ver así, no sé, como explicar en qué se relacionan. Y lo que me tomó era lo contrario. En que Y se cuando me dijo diferenciaban. eso, ahí me empezó a venir la ansiedad, me puse mal, me hizo un frío en todo el cuerpo, me temblaba. Y la profesora, bueno, que me miraba y hablaba y como que cada vez me estaba poniendo más nervioso y al final, bueno, me fue mal. Pero me di cuenta de la gran diferencia, ¿no? Entre un parcial que por ahí uno no siente tanta presión que cuando está frente a la profesora titular que quiere
digamos, más cada autor por diferente. Claro, y que por ahí una cuestión más, además de eso que vos decís que tiene que ver con el repertorio de estrategias, el hecho que por ahí lo veíamos como, lo planteaba como un factor más, que uno no conoce al profesor, ¿no? Entonces nosotros veníamos conociendo a nuestros profesores y después se lo toma el docente y no teníamos ese acceso que por ahí presencialmente sí. Entonces no teníamos ni idea cómo iba a evaluar una persona a la que nunca habíamos visto. Entonces para eso es quizás poder tener un repertorio más amplio, es decir, estudiarlo no todas las materias ni no todos los contenidos de la misma forma, porque después nos cambian la bocha y quedamos ahí como, y no es que no entendiste la materia, digamos, porque si lo pudiste articular, pero bueno, fue como que nos cambian y ahí la ansiedad quedamos como, no sé, en Claro, shock, y ahí digamos. ahí como que lo que noto en Kevin, por ejemplo, es que aprendió la técnica de rastrear una información y bloqueó la otra información. Y cuando contextualizamos las ideas conceptuales que está queriendo transmitir ese contenido, ahí notamos la discusión y la similitud del autor con los otros, con su contexto, con los anteriores y con los que pueden sus contemporáneos. Entonces, es un poco entrenar la mirada más holística sobre lo que leemos, que nos va a permitir zafar en una situación así. Porque en esos casos es zafar. Es como ponerse a pensar, claro, esto yo lo leí, pero leí las similitudes y de buscar en el recursero interior dónde estaban las pequeñas diferencias. Pero en este caso, por ejemplo, la técnica es mirada holística, es rastreamos el dato de la similitud, pero no perdemos de vista o no bloqueamos, no anulamos las diferencias. Como tratar de entenderlo al autor en su totalidad y su complejidad. Eso es difícil, pero se puede. ¿Sabés qué me sirve a mí? Perdón, ¿no? La nota al pie de esta información. ¿Sabés qué me sirve a mí de eso que decís, Eli? Yo me imagino que cada autor tiene algo para decir. Cuando construimos una información para compartir. Siempre digo eso. Claro, si yo soy Freud, no quiero que me digan en qué te copiaste del otro. No, está todo bien, es muy útil en qué te basaste, con qué dialogás, de dónde viene, pero también es decir, bueno, ¿cuál es tu aporte? ¿No? Entonces, por ahí tratar de pensar qué quiso compartir esta persona, como imaginarla humana, digamos, porque a veces con los libros no nos relacionamos con el autor humano, ¿viste? Relacionamos con el autor en letras. Y pensar qué quiso aportar es bastante útil y me parece que es simplificador para esta estrategia de diferenciar. Exacto, exacto. Aparte, el hecho de que en la universidad, que todos la hemos vivido, y es una de las falencias que tiene de hacer de los textos una burbuja, y realmente te presentan fragmentos, artículos, partes, y uno en el apuro y en la inocencia, porque la verdad que la carrera universitaria es un proceso de transición en la construcción de nuestra profesión. Después es como que te vas amoldando mediante la experiencia y después con las nuevas teorías que van apareciendo. Entonces, en esa inocencia que nosotros tenemos al leer ese autor y querer estudiarlo así como está, y no, en realidad ese autor no está solo en el mundo, ese autor no solamente que quiere superar una idea anterior, sino que está en diálogo con un montón de colegas que pueden estar o en su misma latitud o en latitudes de afuera, de su propio país o su región, y que él las está poniendo en boga, las está dialogando en ese momento. Y cuando tenemos esa mirada holística de esos textos, eso nos permite inmediatamente ubicarnos a nosotros dentro de ese espacio, que no es el nuestro, claramente, pero que, bueno, nos está pidiendo interiorizarnos. Entonces es ahí, entrenarnos en eso. Así que, Kevin,
si te sumás, vamos a entrenar la mirada holística de los Sí, tal Sí, cual. sí, re. Bueno, ¿en qué nos enfocamos para trabajarlo? Porque hasta ahora vimos la parte en la que nos convoca, pero bueno, tratando de dar respuesta un poquito a todo esto, nosotros lo que trabajamos para que más o menos tengan un pantallazo, ¿no? De hacia dónde apuntamos con el taller es a trabajar un poco cada una de las manifestaciones, como las que estuvimos trabajando recién, las físicas, las cognitivas, las emocionales, situaciones del contexto, como lo que también estuvimos contextualizando, ¿no? De tener en cuenta cuestiones familiares, vinculares, sociales, a nivel pandemia, factores psicológicos, que es decir, esto que hablábamos también de la seguridad, de la autoestima, la autoconfianza, la vocación, la conexión con la carrera que elijo, la motivación, ¿sí? La construcción personal dentro de la carrera que estamos realizando, ¿no? Y también las técnicas de estudio, o sea, cómo nos organizamos una vez que ya más o menos regulamos las manifestaciones, una vez de que ya más o menos la ansiedad la tenemos regulada, vamos construyendo un poquito todos los factores psicológicos más bien internos. Bueno, también ahora nos ponemos como la idea es ver qué hacemos ahora con todo esto y de qué manera nos organizamos para justamente ponernos a estudiar, a rendir, a incorporar, lo que sea. ¿Sí? Este es un poquito a lo que se plantea el taller y el proceso. Dentro de lo que son, por ejemplo, las técnicas de relajación, que responden un poco a las manifestaciones físicas y conductuales, planteamos estrategias de relajación, de descarga y de distracción, ¿sí? Específicamente cuando las manifestaciones son más bien físicas, cuando hay tensión corporal, cuando hay inquietud, cuando hay dolores o cuando la respiración está como muy acelerada o desregulada, tendemos, por ejemplo, a regular la respiración a través de relajaciones, de respiración consciente, por ejemplo, tendemos a descansar, de descarga, por ejemplo, de qué manera nosotros podemos descargar toda esa energía que tenemos media armada adentro, nos puede resolver, nos puede ayudar, por ejemplo, salir a correr, tocar la guitarra, hacer algo que me gusta, llorar, hablar con alguien, hacer alguna consulta particular, por ejemplo, si de tanto que estoy machacando en esto que no entiendo, bueno, preguntar a algún compañero o algún profe. Distracción, es decir, cambiar el foco o el enfoque dirigido, también son formas que nos pueden ayudar a bajar la intensidad de, que genera la ansiedad, ¿verdad? De regulación, que responden a las manifestaciones emocionales y cognitivas. Primero, una de las cosas que ya, una vez que pudimos bajar un poco la intensidad, más bien física, uno tiene que empezar a ver, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué de esto me lleva a la ansiedad o al malestar emocional? ¿Qué de esto me angustia? ¿Qué de esto me pone nervioso? ¿Qué de esto me pone ansioso? ¿No? Como causas. Y después de eso, ver si hay factores de mantenimiento. Si, por ejemplo, una casa de mantenimiento puede ser una técnica de estudio que no me está funcionando. Si yo siempre vengo estudiando porque en algún momento eso me funcionó, no cambiar las formas me genera un mantenimiento de lo que me está estresando, digamos. O el no saber organizarme. Si yo no me organizo, no genero un cambio. O por ejemplo, no sé, si yo estoy estudiando, me pone nervioso que escucho ruidos constantemente, tengo a mis hermanos o a mis hijos correteando por todos lados, eso es un factor de mantenimiento. Si yo no cambio, por ejemplo, de espacio o no cuido mis descansos, los silencios o lo que sea, ¿sí? Es qué estresor se está manteniendo en el tiempo que hace que yo no pueda como cortar con lo que me lleva a la ansiedad. Intentar elaborar y resolver, es decir, una vez que pude detectar cuál es la causa, bueno, intentar resolverlo, intentar generar un cambio, pedir ayuda, y muchas veces en algunos casos, cuando la ansiedad está muy desregulada o cuando empezamos, por ejemplo, con ataques de pánico, cuando no podemos ni siquiera llegar a presentarnos
o vamos y no podemos rendir porque no nos atrevemos. Bueno, cuando ya la ansiedad está muy desregulada y que nos sentimos que no la podemos controlar nosotros, bueno, acceder, ¿no?, a terapias donde trabajar puntualmente ciertos aspectos, o espacios terapéuticos como por ejemplo, este es un espacio en el que les puede ayudar un montón, ¿sí? Otro de los puntos que trabajamos mucho, que por ahí, ahora como estamos justos con el tiempo, no sé si no nos vamos a poder meter mucho, pero es uno de los puntos en los que hemos encontrado que nos ha dado mucha respuesta a los jóvenes que también están ya en el taller, esto de poder comprender esta, entre comillas, secuencia, ¿no?, que se da en el proceso, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener una situación que puede ser la situación del examen. Todos estamos ante la misma situación, pero uno puede decir, ¿por qué me pongo tan mal? Y mi compañero, nada, puede rendir tranquilo. ¿Por qué yo no entiendo? ¿O por qué me pongo así? ¿O por qué si yo estudié con fulanita me saco un 2 o un 3 y el otro aprobó con tranquilidad? ¿No? Entonces, la diferencia en por qué lo vivimos diferente es porque cada uno genera de una situación igual, genera interpretaciones diferentes, ¿sí? Y esa interpretación vendría a ser un pensamiento que dispara emociones y en base a esas emociones nosotros actuamos, ¿sí? Generamos una conducta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo acá, hay varios, también van a quedar grabados después si los quieren retomar en el canal de YouTube. Por ejemplo, podemos tomar el primero. Estoy esperando para mi turno para entrar al examen, ¿sí? Y me siento tenso, transpiro y me agito. Esa es la situación, ¿sí? Ante esta situación que ocurre, ante este evento, yo puedo generar una interpretación, un pensamiento y decir, uy, estoy mal. Entonces capaz que debe ser que no estoy listo. Entonces capaz que deba irme antes de que se me note. ¿Sí? Yo puedo interpretar de esta forma. Entonces, ante ese pensamiento se va a disparar la emoción de la ansiedad, la emoción del miedo, la desesperación, y en base a esas emociones se va a tener como consecuencia una conducta. Me voy al baño, me lavo la cara, trato de relajar o trato de respirar, trato de hablar con algún amigo, de distraerme. Estas son como situaciones que así Eve puede relajar un poco. Son situaciones con las cuales nosotros ejemplificamos distintas formas que se nos puede expresar alguna situación de examen, ¿no? Y para ello ver cómo en la práctica misma nosotros podemos pasar por los distintos, nuestras propias dimensiones, ¿no? Nuestra interpretación, nuestra emoción, nuestra conducta y qué resultado tenemos. Entonces eso más que nada es como una especie de reflexión grupal, pero para que después cada uno lo pueda practicar en su contexto individual. Uh-huh. Lo que sí hacemos mucho énfasis en el taller es justamente qué preguntas, como las que tenemos acá, qué preguntas nos pueden llevar a cambiar la interpretación de la situación. Claro. ¿Sí? Entonces, a partir de preguntarme lo diferente, yo digo, a ver, por ejemplo, ¿tengo la bola de cristal para realmente saber de que el profesor me está viendo y está interpretando que estoy nervioso, que estoy ansioso y que por eso no sé? ¿No? Otra pregunta puede ser, por ejemplo, ¿qué le diría yo a un amigo que está atravesando la misma situación que yo? Y ahí trabajar lo que decíamos antes de la autocompasión. ¿Sí? Entonces son preguntas que simplemente entre comillas, preguntándonos, tratando de ver de qué otra manera poder interpretar la misma situación, podemos cambiar la secuencia de la emoción, la conducta y después no arrepentirnos, porque muchas veces quizás como consecuencia de ese mismo evento yo puedo decir, más sí, para antes que se dé cuenta que estoy nervioso y qué sé yo, prefiero entregar rápido y después
me doy cuenta de que hice todo incompleto, de que hice apurado, de que no aclaré, de que yo al final sabía, pero no lo puse, y eso genera más malestar. Y genera más interpretación, más ansiedad, más malestar y más conducta, y se hace un círculo vicioso. Entonces, en el taller justamente practicamos mucho esto de qué manera dar vuelta la cuestión en este sentido. Perfecto. Bueno, yo abuelo de pájaro, así para no cansarlos mucho, les voy a comentar un poco cómo enganchamos estas teorías de la neurociencia sin enamorarnos de las neurociencias, ¿no? Sino como tratando de unirlas a nuestro beneficio. Resulta que es una disciplina que ha tenido muchos avances en lo que es el funcionamiento de nuestro y nos está ayudando a todos lo que quieran, y nos está ayudando a entender cómo funcionamos desde lo biológico. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es muy iluminador este concepto en la actualidad es la neuroplasticidad, es decir, esto de que el cerebro cambia de manera continua, constante, tanto en tiempo como en espacio, de manera consciente, pero mucho lo hace de manera inconsciente. Entonces, esto de, hay muchos neuromitos que dicen que nosotros utilizamos el 10% de nuestro cerebro, que nosotros utilizamos, somos más de hemisferio derecho que hemisferio izquierdo, que en realidad lo que viene la neurociencia a iluminar un poco es entender que nuestro cerebro es un órgano más que trabaja completamente integrado con nuestra parte emocional, con nuestra parte más rústica, con nuestra parte más primitiva, con nuestra parte más solidaria, con nuestra esencia, con nuestro ser, con absolutamente todo. Entonces, esto nos permite asumir más responsabilidad sobre nuestro cerebro y sobre nuestra mente. Y acá la neurociencia nos diferencia bastante entre lo que es un cerebro. Ustedes saben que el cerebro pesa aproximadamente kilo y medio. Es decir, que es un órgano más, como es la vista, como es la oreja, como es el intestino, como es, no sé, las tripas. Y al ser un órgano más, necesita determinados tiempos, necesita determinados cuidados, y uno de los cuidados que nosotros tenemos sobre, y que es responsabilidad nuestra absolutamente toda, uno de nuestros cuidados es los pensamientos. Una forma de hacer una dieta equilibrada para nuestro cerebro es nuestros pensamientos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos metemos con lo que es la psicoeducación y todo esto que estuvo desarrollando Eve hasta recién, que es tan, pero tan importante para que nuestro cerebro realmente empiece a funcionar a nuestro favor. Y lo empecemos a cuidar como si fuera una plantita, que necesita una buena alimentación, que necesita un buen sueño, que necesita una buena regulación, que necesita tiempos de descanso, tiempos de distracción, como tiempos de concentración. ¿Sí? Todo nuestro cerebro también tiene tiempos, así como los tiempos de la comida son tiempos culturales, donde nosotros comemos a tal hora, pero a su vez el cuerpo se manifiesta cuando tiene hambre y empiezan a crujir las tripas. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Tiene momentos donde nosotros necesitamos prestarle atención porque está requiriendo y nos está hablando con una distracción, con un bloqueo, donde realmente ahí el cerebro está dando sus señales de decir, che, préstame atención, porque acá hay algo que no está funcionando, ¿sí? O me falta sueño, o me falta una alimentación, o falta que vayamos a ver gente, o falta que vayamos a caminar, o falta que vayamos a... hay que entrenarlo a nuestro cerebro, así como entrenamos el cuerpo o entrenamos lo que sea, ¿no? No sé si, Eve, ¿me querés pasar la filmina? Ahí está, gracias, Eve. Entonces, un poco lo que vemos es la unión entre cerebro, mente, educación y salud, que es lo que nos invita la neurociencia. Es decir, nuestro cerebro está interconectado con nuestra educación, con nuestra salud mental y con nuestra salud física. Veamos que nuestro aprendizaje, nuestra capacidad de aprendizaje tiene que ver con una relación entre todos estos. Le tengo que dar a mi cerebro una buena parte
por ejemplo, de salir a entrenar algo, de salir a caminar, de salir a respirar, ¿no? De hacer mindfulness. Todo esto necesita nuestro cerebro, lo veamos como un órgano que necesita de nuestra ayuda y nuestra colaboración para que funcione a nuestro favor. ¿Querés pasarme a la otra, Eve? Lo estoy haciendo súper rápido, así vamos al sorteo. Eve. Ah, sí, Pri, hace una pregunta, dale. ¿Te escucho? Ay, no te escucho. Disculpa. Ahí está. Sí. Sí, no sé si me podrás decir, Eliana, cuál es cómo es el nombre de lo que se estudia todo esto. O sea, Esto es lo que yo, perdón, claro, neurociencia. Neurociencia y educación es lo que yo hago. ¿Sí? Es mi mirada más desde el aporte, ¿no? Que tiene que ver con retomar todos estos conocimientos de la psicoeducación para poder entender cómo funciona nuestro cerebro. Y esto lo vemos también de manera muy profunda en el taller. Vemos la importancia de lo que es tener la conciencia. La conciencia para el mindfulness es, por ejemplo, una de las cosas que dice Jon Kabat-Zinn, que es uno de los pioneros del mindfulness, dice que la conciencia vendría a ser como nuestro sexto sentido. ¿Qué sería esto? Nosotros tenemos los 5 sentidos por los cuales percibimos el mundo. Y esos 5 sentidos también nos hacen que nosotros percibamos nuestro aprendizaje. Pero también tenemos un sexto sentido, que es aparte de la nariz, del gusto, o sea, del gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído, tenemos la conciencia. ¿La conciencia de qué? La conciencia de poder hacer foco, de desconectarnos de nuestros elementos distractores para poder estar en un aquí y ahora, que es lo que requiere determinada actividad. Entonces vendría a ser como, proponemos la conciencia como ese entrenamiento de la atención que va en contraposición de la distracción, pero de una distracción, no de una distracción sana como el salir a caminar, el tener vínculos de amigos, familiares y demás, que eso es una distracción constructiva, sino de la distracción que a nosotros no nos hace bien, como por ejemplo tener un celular del cual me paso 5 horas mirando Instagram, redes sociales, o toda la tarde mirando pelis, cuando en realidad estoy evadiendo, ¿no? Una responsabilidad, como por ejemplo en este caso estudiar. Que no está mal, pero hay que también, una vez que nosotros le damos la información de que el cerebro tiene muchas capacidades, nuestro cerebro es infinita, pero hay una que no puede hacer, que es la de desaprender. Puede transformar lo que nosotros hemos aprendido en un momento, pero no va a desaprender lo aprendido. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos toda esa información, ya podemos decir, bueno, ahora empiezo a transformar muchos esquemas de los que yo ya venía practicando. Entonces, para eso es entender que nuestro cerebro está súper hiperconectado, pero tenemos que tratar de entrenar la conexión de nuestro cerebro con la apreciación, con la bondad, con la gratitud, todo esto que estuvimos hablando al comienzo, ¿no? Con una actitud positiva, que no quiere decir dejar de lado las cuestiones negativas, ¿no? Que no quiere decir pasar una ansiedad o pasar una tristeza, sino que o sea, respetar esa ansiedad, esa tristeza. Sí. O sea, Eliana, discúlpame, lo que vos Sí, decías era que lo que estudia, digamos, lo que decías en un principio, esto de que el cerebro mismo se da cuenta cuando necesitamos sociabilizar o exacto. cambiar algo, eso es la Ciencia. neurociencia. Sí. Ah, bueno, esa era la pregunta. Pero igual, buenísimo cómo explicás, se te entiende todo, la verdad. Ah, bueno, porque lo estoy haciendo, viste, medio rapidito, como pero frénenme así como lo estás haciendo, Pri, porque a mí me encanta que me frenen, porque hay muchas cosas que yo las voy diciendo y las doy como por sentado, y en realidad no, me tengo que detener. Entonces, bueno, entender que hay que conectar nuestro cerebro con esa espiritualidad nuestra para poder tener un entrenamiento más focalizado en lo que realmente deseamos encarar.
La percepción es algo que también tenemos que vamos a trabajar en el transcurso del taller, que sobre todo una percepción más orientada a la lectura, esto que planteaba Kevin, de qué hacemos cuando leemos, por ejemplo, y estamos con una lectura bien guiada, con pautas, con consignas, donde me funcionó, pero bueno, en realidad hay muchas aristas y muchas dimensiones de nuestras lecturas que tienen que ver con nuestra posibilidad de ampliar nuestra capacidad de percepción, ¿no? Y ahí utilizar los otros recursos sensoriales que nosotros tenemos, que ayudan a hacer una comprensión más completa y compleja. Y todo, pero todo lo que nosotros hagamos, poder vincularlo con un propósito más interno que tiene que ver con nuestra esencia. Hacer, como siempre digo, hacer de nuestra profesión una vocación más que solo una mera profesión que me dé un estatus, que me dé un nivel económico, que me dé lo que me dé un crecimiento espiritual. Cuando se conectan esos dos caminos, podemos jugar entre, por ejemplo, esto de entregar la profesión a la gratuidad, ¿no? A lo gratuito y al agradecimiento. Es un poco jugar con eso. ¿Querés que pasemos, Eve? A otra filmita. Ahí estamos. Una de las cosas de los aportes que nos da la neurociencia es que tenemos un rendimiento mental, que está amparado en 3 aspectos, básicamente, y después 2 que satelitan un poco esos 3 aspectos. Uno es el entrenamiento de la atención, y qué significa la atención, porque hay distintos tipos de atenciones, trabajarlas, reconocerlas, para poder saber qué estamos haciendo cuando estamos haciendo. Solamente es eso, volver consciente lo que hacemos cuando hacemos. Si es una atención de base, es una atención de foco. Una atención, ¿cuál es la atención que necesitamos nosotros específicamente para poder estudiar, que no niega las otras atenciones? Aprender a entender que en nuestra parte última más desarrollada, que tiene que ver con nuestro lóbulo prefrontal como seres humanos, tenemos la memoria del trabajo, nuestras funciones ejecutivas, que necesitan necesariamente que nosotros las podamos entrenar y reconocer para poder ser funcionales a nuestro beneficio. Y entender que los aportes acá que ya se viene estudiando el sueño hace un montón de tiempo, que ya se viene estudiando sobre cómo influyen nuestros contextos o medioambientes, más íntimos o no, en el momento en que estamos realizando una actividad, sobre todo que requiere tanta concentración como la lectura o el estudio, se viene trabajando desde mucho tiempo antes. Lo que hacemos acá, y que a mí me parece como un aporte muy rico que trae la neurociencia, es verlo desde cómo funciona esto a nivel orgánico, pero a través de experiencias concretas. Por ejemplo, el sueño. Todos los animales sabemos que duermen. O sea, no existe animal, no creo que exista animal, y ahí me retracto un poco, que no tenga la capacidad del sueño. Y si todos los animales y los seres vivos, incluso las plantas, ¿no? Los seres vivos en general, dormimos o tenemos periodos de sueño, ¿para qué sirve el sueño si en realidad termina siendo como un elemento que nos pone en peligro en algunas especies? Entonces, un poco las preguntas desde lo filosófico o también desde lo psicológico o desde lo médico, desde lo biológico es, ¿qué función tiene el sueño en nuestra vida? Y tiene una función importantísima, porque en el sueño, o sea, nosotros a través del poder dormir, no solamente, o sea, se nos regeneran absolutamente todas nuestras conexiones, o sea, todas nuestras funciones vitales se vuelven como mucho más productivas y con más claridad. Los cerebros, o sea, todos nuestros procesos cerebrales se mejoran mediante nuestro sueño. No existe la posibilidad de pensar que el sueño es solamente para poder dormir, descansar y nada más. No, todas nuestras funciones cerebrales, todas nuestras funciones biológicas, todos nuestros recuerdos dolorosos se alivian mediante el mecanismo del sueño. Por eso hay determinadas horas de sueño, determinados momentos del sueño, y las personas tenemos distintos periodos
de si somos más nocturnos o somos más diurnos, ¿no? Como que el sueño constituye incluso, o sea, contribuye incluso a regular nuestro apetito, ¿no? Porque ayuda a controlar también nuestro peso corporal. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda a controlar nuestro peso corporal? Porque nos ayuda a tener una conducta menos impulsiva frente a momentos ansiosos o frente a momentos donde hemos pasado poco sueño. Por ejemplo, digo, ¿no? Como pequeños aportes que la neurociencia nos da con respecto al sueño. Y así con todo, ¿no? ¿Cómo influye el contexto? ¿Cómo influye el ambiente? ¿Cómo eso puede hacer que nuestras funciones ejecutivas, como la planificación, la memoria de trabajo, nuestra regulación de la impulsividad en la conducta, tengan una finalidad beneficiosa para nosotros? Pero para eso, como siempre, como decíamos con Eve antes, hay que saber que eso es lo que nos va a permitir bajar nuestros niveles de ansiedad y de incertidumbre. Por eso un poco el taller se propone explicar todo esto de manera más general. ¿Querés que pasemos, Eve? ¿Sí? Al próximo. Bueno, y la procrastinación es algo que también vamos a abordar, pero eso ya queda mucho a trabajo personal. Ahí, bueno, pusimos un par de memes, yo buscando ganas de estudiar, otro acá, el de Mafalda me encanta. Yo ya mismo me levanto y ya me voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Los deberes, y en las distintas gráficas nunca se levanta, sigue sentado en el mismo lugar. Yo cuando decido hacer un pequeño repaso de todo antes del examen, está la mesa llena de libros y de textos. Yo me identifico con ese. Sí, con el pequeño repaso. Yo con el de Mafalda me identifico. Y un poco la procrastinación es eso, es la incomodidad de hacer lo que tenemos que hacer, le metemos excusas y buscamos elementos distractores que nos ayuden a concretar eso que no queremos concretar. Y ahí, bueno, también trabajarlo desde el asumir la responsabilidad en el funcionamiento de nuestro propio cerebro en todas sus variantes y dimensiones. Pasemos a la próxima. Yo quería, perdón, Sí, decir que me identifico mucho con esa de la distracción, excusas, de la carita, ¿no? Porque cuando estoy sí, estudiando pienso, estoy cansado, quiero descansar. Y cuando estoy descansando pienso, tendría que estar estudiando. exacto. A todos nos Sí. pasa. Esto de, no, tendría que estar viendo la peli y en realidad estoy estudiando. En realidad tendría que estar caminando porque tengo que hacer ejercicios hoy y en realidad tengo que estar estudiando. Y bueno, es asumir lo que tengo que hacer hoy, que no va a durar para siempre y que puedo patear para la semana que viene o para dentro de 3 días un poco de ejercicio físico. No pasa nada que el cuerpo un día o 2 se quede sentado haciendo lo que tiene que hacer. ¿Esa era la última, Eva? ¿No había otra? Ahí está. Y un poco lo que proponemos es hacer la práctica online. Después volvemos a la anterior, me parece. Es una práctica online, es directamente trabajar sobre lo que hacemos cuando leemos. Es trabajar de manera personalizada con cada uno e identificar con las técnicas en la mano de qué leemos, qué hacemos cuando leemos, y desarrollar este pensamiento crítico creativo, ¿sí? Que tiene que ver con una reflexión, pero un poquito más allá, porque cuando yo lo vuelvo creativo a mi pensamiento crítico, quiere decir que lo pasé por mi alma y lo pude conectar con lo cotidiano y con lo que me está pidiendo el docente o el texto. Entonces vamos a trabajar varios tipos de texto y reconocer cuál es la estructura de cada uno de esos tipos de textos para que por lo menos nos llevemos esas técnicas y entender que en la facultad nos dan distintos textos fragmentados y si realmente quiero comprenderlo, voy a tener que entender primero que todos los textos tienen una estructura, que lo vimos en la primaria, que lo vimos en la secundaria, textos argumentativos, expositivos, informativos, bueno, tienen vida, tienen una explicación y un porqué, porque no solamente se estructuran en cuanto al tipo de escritura que tiene, el tipo de argumentación que desarrolla cada uno de esos textos, sino que dentro de esa estructura textual, los objetivos de los autores están metidos
en determinadas partes dependiendo de la estructura del texto. Si es un estado de la cuestión, si es un artículo académico, ¿dónde encontramos el objetivo del texto? ¿Dónde encontramos las hipótesis? ¿Dónde encuentro el para qué el autor escribió lo que escribió y qué me quiere decir? Y que no tiene que ver con lo que yo quiero encontrar en el texto, sino que tiene que ver con lo que el autor me está queriendo decir a mí. A mí, bueno, a decir en general. ¿Dónde están los ensayos? ¿Dónde están las reseñas críticas? ¿Dónde están las ponencias? ¿Y dónde están los capítulos del libro? ¿Dónde está la información importante dentro de los distintos tipos de texto y estructuras textuales que tenemos? Y bueno, y ahí es un poco para atrás, se ve la filmina anterior, la de Mindfulness, esa. Hay distintos tips para ir entrenando diariamente, que eso también lo vimos en el taller, que tiene que ver con estrategias de hacer mindfulness mientras hacemos nuestra vida cotidiana. Conectarnos con el cuerpo en cada momento del día, ver cómo estamos sentados, sentir la temperatura del ambiente, sentir la temperatura de nuestro cuerpo, prestarle atención a nuestro cuerpo desde ese lugar, ¿no? O sea, cuidarlo. Si yo estoy estudiando en un lugar que está frío, me tengo que abrigar, no dejar que el frío me termine como contracturando, porque eso después me termina como rigidizando mi lectura. O sea, todo está súper interconectado, que es uno de los aportes de la neurociencia. Chequear que estamos tensos, qué parte está tensa, aflojarlo, hacer un chequeo general, no solamente de la parte física, que es nuestro cuerpo, porque nuestro cerebro, aparte de ser un miembro más de nuestro cuerpo, está la mente, y la mente con sus pensamientos habita en nuestro cuerpo. Entonces, al habitar en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que, si no reconocemos inmediatamente el pensamiento que nos está distrayendo, que no nos está conectando con lo que tenemos que hacer, podemos ingresar a través de nuestro cuerpo. Entonces podemos relajar alguna parte tensa y empezar a conectar nuestros pensamientos con lo que realmente necesitamos hacer. Y al último pongo abajo, nos prestamos una atención afectuosa hacia nosotros mismos. Mimar nuestro cerebro, mimar nuestro cuerpo, mimar nuestro corazón, mimar nuestra espiritualidad. Eso, nada más. Hasta ahí llego. Gracias, Eli. Bueno, ¿cómo están? ¿Los cansamos mucho? No, está genial. Todo lo que están Sí. explicando está genial, pero no solo para rendir un examen, No, para organizarte un trabajo, para presentar una demanda, para hacer un alegato, Todo. para trabajar, para presentar todo. para todo. Para todo. Está genial. Muchísimas Qué gracias. bueno. No, A gracias, ustedes. Bueno, entonces, si quieren, miren, hacer algunas preguntas, algunas dudas, yo voy a preparar el sorteo mientras tanto, porque se lo merecen. Pero Acá mientras tendríamos que tanto, tener una música. Ah, podría ser. La próxima te pongo música ahora. Pero mientras tanto, aprovechen si tienen dudas, si tienen preguntas, si no sé, lo que sea, que les parezca. Sí, lo que sea. Nosotros en realidad tratamos de hacer una presentación muy general, como para que vean en qué consiste el taller, que es como decía María Eugenia recién, no tiene que ver solamente con una situación de estudio, sino con algo cotidiano que tengo que ir haciendo todos los días. ¿Para qué? Para que en la situación de estudio, en este caso particular, me resulte y me sea más productivo, pero en realidad es para todo, es para poder vincularme conmigo mismo en intimidad y en soledad y en sociedad. O sea, es para todo. Nos permite priorizar, jerarquizar, detectar lo importante de lo urgente, detectar lo que no es tan urgente. No eliminar nada, no eliminar ninguna emoción más desagradable, sino integrarla, pero darle menos participación. Como eso, darle más participación a nuestra esencia para poder llegar al objetivo que realmente nos propongamos, que se conecte con ese propósito. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita, si alguien tiene algo una experiencia que comentar.